Alentada por los procesos económicos, sociales y culturales que se desencadenaron a partir de los años 70, la sociedad mexicana comenzó a transformarse rápidamente. El elevado crecimiento demográfico implicó un importante reto en política educativa y durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, que marcaron el tránsito del país por la década de los 70, las grandes líneas de acción fueron reforma y modernización, descentralización de la SEP y educación para todos. Esta es la historia de la educación en México durante las últimas décadas del siglo XX, marcadas por grandes retos como atender a un creciente número de estudiantes en todo el país y la búsqueda de un modelo educativo acorde a una nueva realidad. La década de los 70 constituye, en términos de política gubernamental, una respuesta a los retos que planteaba una sociedad que ya no cabía en los estrechos márgenes de las décadas anteriores. Así, el régimen de Luis Echeverría planteó una estrategia en dos sentidos, uno que llamaban de apertura democrática y otro que llamaban de desarrollo compartido. Todo eso fue la base, la plataforma sobre la cual se implantó un esquema de reforma educativa muy característico del echeverrismo, un esquema aperturista, un esquema democratizante, según algunos, pero también, y esto hay que destacarlo, un esquema de contención política. Hay una historia muy desigual. De hecho, en muchas entidades del país, los gobiernos fueron creando y fortaleciendo sus propios sistemas educativos. Los secretarios de Educación Víctor Bravo Aúja, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana trabajaron para establecer un Plan Nacional de Educación. Se actualizaron los programas de estudio, los métodos de enseñanza y se reformularon los libros de texto gratuitos. Se incorporó el estudio de las matemáticas a través del método de conjuntos y se le dio impulso al estudio de la ciencia. La idea de Solana es crear, digamos, lograr que todos los niños tengan educación. Y se logra bastante, ¿eh? Tenemos todavía 56 lenguas y dialectos indígenas. Entonces, a veces no hay maestros para enseñar en un pueblo lejano. Bravo Aúja pensó en eso porque, pues, siendo de Oaxaca, pues él pensaba mucho en la educación indígena. La modernización que se implementa en los 90s es más bien una vuelta, como le llaman en Estados Unidos, una vuelta a return to the basics, es decir, a lo básico. La enseñanza de la lengua y la enseñanza de las matemáticas. Toda la línea central, me parece, es alcanzar a una población que históricamente no había sido cubierta por el servicio educativo. Si bien los 60 presentan los avances enormes derivados del plan de 11 años, hay todavía un rezago muy grande, sobre todo en enseñanza secundaria, por referirse a lo básico, y a una educación superior que crece con relativa modestia. El gran imperativo de la época, primero, es crecer en un mecanismo muy difícil, porque hay una carrera entre la expansión de la cobertura escolar y la expansión demográfica de los grupos de edad más jóvenes. Subsecretario Roger Díaz de Cosío, no sé cómo se generó la idea de, en lugar de enseñar las materias, todas estas materias tan difíciles, transmitir el conocimiento en cuatro cuerpos de enseñanza:
las ciencias sociales, agrupando ahí la historia, la sociología, las del civismo, el viejo civismo, que era pues bastante aburrido, muy necesario, pero ahora verlo en forma diferente, la geografía, que esa fue la víctima más bien del nuevo sistema porque se quedó un poco al margen, porque ya no se publicaron los libros especiales, pero el español y las matemáticas, y dos ciencias, las naturales y las sociales. Por primera vez hubo educación sexual en las escuelas primarias y en el libro de Ciencias Sociales se incorporó la historia de las luchas sociales en América Latina, Vietnam y China. Todo ello genera una gran inquietud en sectores conservadores de la sociedad mexicana, pero embona de una manera muy interesante en el esquema reformista que plantea Echeverría. El caso de los libros del libro de Ciencias Naturales plantea una serie de reformas en términos de la educación sexual. Y esto, como se podrá imaginar, genera también una enorme inquietud en sectores conservadores, en sectores de la Iglesia, en la Unión Nacional de Padres de Familia, que ven con horror el cuerpo de una mujer desnuda en el libro de Ciencias Naturales. Sin embargo, hay que reconocer que estas reformas lo que buscan es atender un problema enorme de desinformación en la niñez mexicana. En el nivel medio superior, las instituciones existentes ya no eran suficientes para atender una creciente demanda. Fue entonces cuando la UNAM fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, que ofrecía una alternativa al esquema tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas de estudios profesionales. Al mismo tiempo, en el Instituto Politécnico Nacional, las vocacionales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecían títulos intermedios. Y luego las demás instituciones, por supuesto, la Universidad Autónoma Metropolitana, que no solamente ilustra la creación de una institución, sino que ilustra la creación de otro tipo de universidades, bajo esquemas pedagógicos y organizativos novedosos y muy de avanzada. No olvidemos el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, pero también quisiera señalar otras instituciones en el interior de la República, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Autónoma de Ciudad Juárez, la Agraria Antonio Narro, en fin, es una verdadera explosión de instituciones educativas que ilustran un esquema realmente muy positivo y muy benéfico de entrada para la sociedad mexicana. Para promover la investigación científica, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. En este periodo, también se emitieron diversas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley Federal de Educación de 1973 y se formuló el Plan Nacional de Educación 1976-1982. Y en ese plan nacional ya se identifican una serie de variables que van a ser recurrentes a lo largo de las décadas siguientes. Se identifica el problema del rezago educativo, se identifica también en ese plan nacional el tema de la calidad. O sea, de calidad en México parecería que hoy se nos ocurrió a algunos hablar de calidad. Y fíjense que el tema de la calidad es un tema que viene desde finales de los 70s, en que López Portillo tiene la claridad de que es una cuestión que hay que atender. La Iberoamericana
Fue la primera universidad privada en ofrecer carreras humanísticas, que hasta mediados del siglo XX solo se podían cursar en la UNAM u otras universidades públicas. Además, se colocó en la vanguardia académica con la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información. Es así que por más de medio siglo, la Universidad Iberoamericana ha sido un ícono de la educación superior privada en México. Podríamos decir que la educación privada siempre ha existido. A veces se le ha llamado privada, a veces se le ha llamado particular. Pero desde tiempos de la colonia existían maestros particulares que daban clases especiales a los niños. Sin embargo, en los términos en que la conocemos ahora, como educación particular o privada, se remonta más bien hacia principios del siglo XX, cuando hay una real separación entre lo que es la educación oficial, la impartida por el Estado, y aquella que van a impartir los particulares, pero fundamentalmente las órdenes religiosas. Creo que es ahí cuando realmente se construye este concepto de educación particular o privada. A finales del siglo XIX, la escuela privada era una alternativa a la escuela estatal, influida por la filosofía positivista y atea. Aunque durante el Porfiriato la educación se mantuvo en manos del Estado, se hicieron concesiones a las escuelas confesionales. Distintas órdenes religiosas se establecieron en México y fundaron escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. En aquellos momentos también hubo una persecución contra las órdenes religiosas en Francia, y muchos de esos franceses llegaron a México, como por ejemplo los maristas, los lasallistas, también los salesianos, que son de orden italiana. Y estos colegios llegaron aquí porque hubo grupos de católicos que los invitaron a establecerse. Estos colegios inmediatamente adquirieron mucho prestigio. Los católicos estaban muy contentos con tener a este tipo de maestros y los fueron ayudando para que se asentaran en el país. Se asentaron por toda la República, y a pesar de los problemas que sufrieron durante algunas épocas de persecución, de alguna manera pues su prestigio estuvo tan bien asentado que los tenemos hasta la fecha operando en la mayor parte de la República. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, la inclusión del artículo 3 había provocado conflictos entre el Estado laico y los sectores más conservadores de la sociedad, que tradicionalmente estaban vinculados con la educación privada. Pues creo que sí, fue un parteaguas muy importante. Buena parte de la educación que se impartía tenía una fuerte connotación religiosa. Aún en la educación oficial existía la materia de religión. Al convertirse verdaderamente en laica la educación, pues esto va a afectar fuertemente a todos los grupos católicos, sobre todo, que impartían la educación. Y bueno, esto va a crear un malestar muy profundo en estos grupos que van a estar luchando porque esta laicidad de alguna manera se elimine. Y va a ser una lucha que va a durar casi un siglo. En 1917 nació la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de abogados católicos que en las décadas siguientes se abocaría a defender la libertad de enseñanza. En 1946 logró la modificación del artículo 3 respecto a la educación impartida por particulares, y años después consiguió también que los libros de texto gratuitos se utilizaran solo como complemento pedagógico en las escuelas particulares. Los libros de texto gratuito que pues finalmente fueron
un regalo a los niños de México, sobre todo a las clases más necesitadas que no tenían manera, ¿no?, de tener ningún otro tipo de texto. Fueron cuestionados por la Unión más que por ser gratuitos, por ser únicos. A ellos les preocupaba mucho que fuera el Estado el que diera las pautas, la ideología sobre lo que se debía enseñar. Y estaban muy preocupados porque dentro de esta ideología hubiera ideas contrarias a la religión. Manifestaron en contra de que pudieran darse nociones a favor del comunismo, por ejemplo, a favor de Mao, a favor de Lenin, en fin. Temores que por otro lado eran bastante infundados, porque incluso por ahí hay datos de que este pleito en contra de los libros de texto se hizo sin aún conocerlos, ¿no? Entonces simplemente era un fantasma que tenían muchos en la cabeza de que los textos iban a ir en contra de la Iglesia, en contra de la moral cristiana, en fin. Además de los colegios católicos en México, existen escuelas particulares, laicas y mixtas de larga tradición como el Colegio Americano, el Colegio Alemán, el Liceo Franco-Mexicano y los que fundaron los refugiados españoles como el Colegio Madrid y el Luis Vives, cuyos alumnos durante muchas generaciones han recibido educación de excelencia, además de tener la ventaja de estar en contacto con el idioma y la cultura de otros países. La Universidad Pedagógica Nacional, con unidades y subsedes en todo el país, se fundó para formar profesionales con conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para atender el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó a ocuparse de las zonas rurales y marginadas. La enseñanza se descentralizó con la Red de Colegios de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Se estableció el programa Primaria para todos los niños. Y para tratar de disminuir el analfabetismo, la SEP llevó la educación bilingüe a las regiones indígenas. Sin embargo, al comienzo de los años 80, los diagnósticos determinaron que el 17% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se fortalecía cada vez más. El CENTE entró casi desde su fundación en un esquema corporativo muy fuerte, es decir, promover una casta burocrática que se responsabiliza por del control político y laboral del gremio y que recibe en términos de intercambio político prebendas, posiciones y recursos. Por ejemplo, en la campaña electoral de López Portillo, el acto más espectacular tiene lugar en el Estadio Azteca, prácticamente lleno, con maestros movilizados por el Grupo Vanguardia. Hay un mecanismo muy perverso que permite el ejercicio de este poder. Formalmente los maestros tienen derechos, prestaciones individuales no condicionadas. Lo que hace el corporativismo es que ejercer tu derecho personal a la plaza, a la promoción, al cambio, a la vivienda, no se ejerce como un derecho, sino como resultado de una intervención y de un favor de tu representación sindical. En 1983, las prioridades del gobierno de Miguel de la Madrid eran asegurar la educación básica para toda la población.
elevar su calidad e incrementar la eficiencia del sistema educativo. Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica, que integraba preescolar, primaria y secundaria, estaba la formación de profesores de educación normal y de directivos de planteles escolares, además del mejoramiento de la educación bilingüe y bicultural. Sin embargo, la intención gubernamental sobre planes y programas educativos se puso a prueba por la crisis económica y el impulso al modelo macroeconómico que reducía el gasto social y frenaba el impulso a la educación. Además de la crisis económica, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar el derrumbe o afectaciones a miles de edificios escolares por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Al llegar a la presidencia a finales de los años 80, Carlos Salinas de Gortari instruyó al secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, para que realizara la gran transformación del sistema educativo, que formaría parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, del cual se desprendería el programa para la modernización educativa. Para este programa se plantearon 3 grandes objetivos: mejorar la calidad de la educación, descentralizarla y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. En 1989, el presidente Salinas de Gortari aprovechó las movilizaciones de los maestros disidentes del CENTE para desplazar al líder Carlos Jongitud y dejar el sindicato en manos de Elba Ester Gordillo. La maestra, como se le ha conocido desde entonces, heredó un sindicato fuerte que tenía un enorme poder sobre las plazas de los maestros, que se heredaban o se vendían, y un gran control sobre los directores y supervisores de las escuelas. Viene a sustituir a un líder desgastado con el cual han empezado a haber tensiones. Le ofrece el control del sindicato, el cual ella asume de una manera impresionante, porque crecerá, como se sabe hoy, a alturas insospechadas. Y Salinas dará una imagen en esos primeros años de su gobierno de un presidente que no pacta con truanes, que no pacta con gángsters. Usa un discurso renovador, pero en los hechos no modifica para nada, incluso lo depura, lo fortalece, mete sangre nueva al control sindical. De manera que cambiar simplemente la figura representativa o incluso el núcleo de control no altera, si no hay otras acciones, la naturaleza de este sistema de dominación. En los años 90, distintos estudios detectaron que había graves limitaciones en la cobertura educacional, alfabetización y acceso a la educación básica. Los resultados de las evaluaciones también dejaron ver que en las escuelas de educación básica no se proporcionaba a los alumnos un conjunto adecuado de conocimientos, habilidades y capacidades para contribuir a su desarrollo en un mundo cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública creó instituciones culturales en todo el país. Le dio impulso a la educación a distancia, modernizó instalaciones escolares, creó el Conaculta, abrió museos regionales, actualizó los libros de texto gratuitos, declaró obligatoria la educación secundaria, realizó campañas de alfabetización, fomentó la lectura, le dio impulso a la cinematografía y la investigación y promovió la cultura mexicana en el extranjero. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el último del siglo XX, con la consigna de la educación al servicio del desarrollo, se volvieron a asumir compromisos de reorganización del sistema educativo a través de la reformulación de programas, materiales y contenidos. El discurso gubernamental puso gran énfasis en la educación de calidad. Se creó el Sistema Nacional de Evaluación y la SEP intentó consolidar la descentralización de los servicios educativos. Se puede hablar para el 2000 de una suerte de epopeya educativa. 30 millones de sujetos insertos en el aparato educativo no es poca cosa. Hay una serie de logros que me parece que no debemos negar, que allí están. Sin embargo, en la misma medida hay una serie de problemas que de ninguna manera podríamos desconocer.
Y uno es, por ejemplo, en el caso de la oferta educativa, que la educación que tenemos es para finales del 2000, y hoy todavía conservamos muchos de esos rasgos, esa educación es tremendamente asimétrica y desigual.